Bienvenidos, hermanos y amigos. Que el Señor nos dé la alegría de su salvación y mantenga en cada uno de nosotros un alma generosa. Estamos en el primer domingo de Cuaresma. La liturgia de la palabra de hoy nos recuerda la desobediencia a Dios. Jesús venció las tentaciones guiándose por la palabra de Dios y viviendo una unión profunda con el Padre. Que podamos en esta Cuaresma intensificar nuestra oración, compartamos con amor y pidamos al Espíritu Santo que fortalezca nuestra obediencia. Pongámonos en pie para iniciar nuestro encuentro con el amor, con el canto de entrada. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada Cuaresma, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Tu pueblo, Señor, camina desde la aurora al ocaso, a tu Pascua se encamina y te sigue paso a paso. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada Cuaresma, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo, que nos llama a la conversión, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos, hermanos, hermanas, a este momento grandioso en el que celebramos nuestra alianza definitiva y eterna que nos salva, orando por toda la humanidad para que nos convirtamos al amor y la compasión de Dios. Por nuestro proyecto diocesano de renovación y evangelización, oramos por el camino de la sinodalidad para que avancemos juntos en comunión, participación y misión. En acción de gracias por el cumpleaños de Javier Green, en acción de gracias por los 17 años de servicio pastoral de este servidor aquí en la catedral, por el descanso eterno de Epifanio Corella González y Clementina Gómez. Para vivir este momento de don de Dios, reconozcamos que hemos fallado muchas veces por no dejarnos conducir por el Espíritu Santo y por no seguir el camino de la palabra, pero sobre todo reconozcamos que hoy podemos volver a elegir desde Cristo para una vida nueva. Tú que has vencido al tentador, Señor, ten piedad. Tú que te compadeces de nuestras flaquezas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que te has convertido en autor de salvación eterna, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, Padre lleno de bondad y misericordia, perdona nuestros pecados y debilidades
y nos conduce a la vida eterna. Amén. Oremos. Al celebrar un año más la Santa Cuaresma, concédenos, Dios Todopoderoso, avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud. Por Jesucristo, tú vives y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Compartimos el pan de la palabra. En la puerta estarán esperando a los discípulos misioneros para su encuentro. Hermanos, desde nuestros primeros padres hasta la actualidad, tenemos la inclinación a seguir nuestro ego, pero Dios envió a su Hijo muy amado a salvarnos y a enseñarnos con su ejemplo a vencerlo. Preparémonos para la escucha atenta de esta palabra. Lectura del libro del Génesis. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en las narices un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, que era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios, dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además para alcanzar la sabiduría. Tomó, pues, de su fruto y comió y le dio a su marido, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos
era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucho mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. No pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandamiento directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Tampoco pueden compararse los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia de Dios, porque ciertamente la sentencia vino a causa de un solo pecado y fue sentencia de condenación, pero el don de la gracia vino a causa de muchos pecados y nos conduce a la justificación. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucha mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, de Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador, le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pies en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postraras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos iniciando este tiempo de Cuaresma y celebrando este primer domingo. Y hemos de reconocer que mayoritariamente hemos crecido creyendo que este tiempo es un tiempo de dolor, de luto, de culpa, de culpabilidad. Es decir, una visión pesimista del mismo ser humano al cual concebimos como pecador. Y por lo tanto esto ha generado una respuesta en el ser humano de pretender pagar su culpa, expiar su culpa, contentar a Dios a través de múltiples sacrificios. Desde sacrificios corporales, caminatas, etcétera, hasta formas que nos hemos también inventado. Por lo tanto, ya tenemos que elegir entre lo que nosotros creemos que debemos vivir durante la Cuaresma y lo que Dios enseña que hemos de vivir durante la Cuaresma. La mayoría de las personas no quieren seguir lo que Dios enseña en esta Cuaresma, sino lo que han creído durante muchos años, de la abuelita, de la mamá, de los vecinos, de la cultura y de la historia. Por eso el primer paso hoy es que elijo lo que Dios me dice para vivir la Cuaresma, o elijo lo que mi yo falso, egoico, que se
va a igualar o se va a identificar con el cuerpo, me dice, es la primera elección. ¿Cómo elijo? ¿Desde el espíritu o desde la carne, desde el ego? Entonces los textos bíblicos nos van a iluminar para que elijamos. El primer texto del libro del Génesis capítulo 2, 7 en adelante, conjuga dos temas: la creación del ser humano y el pecado del ser humano. En un primer momento vemos cómo después de crear el cielo y la tierra, Dios tomó del polvo del suelo, de Adamá, así se dice barro, Adamá en hebreo, y crea a Adán. Y vemos que en esta creación, que es un relato mítico, no es una historia, no se está haciendo una historia, se está haciendo un relato que es teológico, espiritual y verdadero. No es un relato histórico que se queda en el pasado y allá se quedó, no, es algo metahistórico, es un relato para siempre, es un relato para hoy. Es el relato del ser humano creado por amor, de un Dios que le sirve con ternura. Miren cómo dice el texto: primero lo formó con amor del barro, como el alfarero hace la pieza. Luego le sopló la rujá, el espíritu, su propio espíritu lo dio al ser humano. Y dice, y le dio vida. Su misma vida se la ha dado al ser humano. Pero no solo eso, dice, lo puso en un jardín, porque en el mundo del desierto no hay nada más bello que un jardín, donde hay flores, donde hay agua. Es lo más hermoso. Dios pone al hombre, al ser humano, en el lugar más hermoso. Claro, es su imagen y semejanza. En él se mira a sí mismo. Lo ha puesto en el mejor lugar, en el jardín. Dice, donde le dio árboles hermosos, con frutos deliciosos. Le dio comida. Y le puso dos árboles en el centro: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, a este ser humano que ha hecho por amor, le ha dado la capacidad de elección. El hombre puede elegir por el árbol de la vida, que es Dios mismo, o por el árbol del saber, la ciencia, el bien y el mal. Es decir, el hombre puede optar por creerle a Dios, el árbol de la vida, y seguir lo que Dios le dice, o seguir su propio ego y determinar él lo que es bueno y lo que es malo. Ese es el libre albedrío, la capacidad de elegir. Dios, como he dicho, nos creó para ser felices, y la felicidad está en nosotros mismos, está en nuestro espíritu, que es el mismo espíritu de Jesús, que nos hace decir Abba, Padre. Pero cuando nos identificamos con el cuerpo, o sea, cuando yo creo ser un cuerpo, entonces empiezo a escuchar una voz que me habla, una voz que no viene de fuera, una voz que resuena dentro y que se basa en el yo falso. Todos tenemos un yo falso que desde niños, desde pequeñitos, nos fueron enseñando. Ese yo falso es una serie, una sumatoria de ideas que nos dicen que somos lo que tenemos, que somos lo que logramos, que somos lo que dice la gente de nosotros, que somos lo que pensamos de nosotros, que somos nuestros logros, y sobre todo nos dice que somos separados de los demás
y separados de Dios. Ese es el yo falso. El 99% de las personas se deja guiar por el yo falso. Yo soy porque tengo un par de zapatillas de clase, porque tengo un vestido de lujo, porque soy el licenciado, el magíster, el doctor, el padre, el obispo, y nos identificamos con títulos que nos dan gloria. Ese es el yo falso. El yo verdadero es el que soy yo de verdad, el que Dios hizo, su espíritu insuflado en mí, el espíritu que soy yo, parte suya. Ese es el yo verdadero. Entonces el texto nos narra cómo el ser humano, creado con ternura por Dios, lleno de belleza, de hermosura, imagen misma de Dios, elige no seguir a Dios. Porque Adán y Eva somos nosotros. Este relato mítico no es falso, sino que es un relato que trae una verdad profunda. Adán y Eva es el hombre y la mujer de cada etapa de la historia, de toda la historia. Adán y Eva somos nosotros, los que cada día tenemos que elegir por seguir la voz del Espíritu Santo o seguir la voz de nuestro yo falso. Ese yo falso que nos dice: no te dejes, tú cóbratelas, oféndelo, hiérelo, hiérela, haz lo otro, grita, etc. Ese nos susurra dentro, y el Espíritu Santo nos habla y nos dice: sigue el camino de la vida. Pues bien, dice que Adán, engañado por la serpiente, que también es una figura, la serpiente es símbolo de la sagacidad de nuestro ego, de cómo nos autoengañamos, de tal manera que Dios nos creó para la felicidad, y en la felicidad que está en nosotros, que somos nosotros. Pero el ego nos dice: no, la felicidad está fuera. La felicidad está en el placer, en el logro, en la gloria o en el poder del dinero. Ni el placer es malo, ni los bienes son malos, ni lo que obtenemos es malo. Se vuelve malo cuando creemos que allí está la felicidad y endiosamos esas irrealidades. Entonces Adán cae, sigue el camino de su yo falso y dice: cuando cae se da cuenta que estaba desnudo. Es un relato muy precioso, porque en el mundo bíblico estar vestido es la condición del ser humano y estar desnudo es la condición del animal. Cuando Adán descubre, después de haber desobedecido la verdad y haber optado por el error, descubre que está desnudo, lo que descubre es que ha retrocedido. El ser humano es un espíritu encarnado que se va humanizando, viviendo su divinidad. Por eso la Cuaresma es un tiempo para recobrar nuestra raza divina, para reconocer que somos divinos, como lo dice la misma Iglesia en el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 40. Gracias al bautismo hemos descubierto que participamos de la misma vida divina y somos realmente santos. Eso es lo que somos. Pero cuando dejamos de oír al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, y elegimos el error, entonces retrocedemos a la animalidad. Y esto es lo que vemos en nuestra historia, que vemos en nuestros pueblos, en nuestro país: robo, asesinato, droga, búsqueda por sobre todo de mi propio bien a costa de la vida de los demás. Dígame si eso no es animalidad, vivir como animales. Por eso decía Santa Teresa de Jesús: el hombre que no conoce a Dios es como la bestia del campo, huye de lo que no le gusta y persigue lo que le gusta aunque tenga que romper las cercas. Esa es la animalidad.
cuando dejamos de sintonizarnos con el espíritu del amor de Dios, retrocedemos a la animalidad. Y entonces por eso vimos la animalidad en la casa, en la familia, el odio, el resentimiento, la pelea, el maltrato, la grosería, la patanería, animales. Cuando el camino de la humanidad y el camino de la divinidad es camino de amor. Y precisamente ahí está el pecado. El pecado, tenemos que quitarnos la idea errónea que hemos tenido por siglos sobre la visión de pecado griega, como una mancha que se me pega y yo voy por la vida con esa mancha, pues. Sino que hay que verlo desde el sentido hebreo, como lo vio Jesús. El pecado como un hierro, pecado como no dar en el blanco. Entonces, si entendemos que el pecado es que estamos diseñados para el amor y somos amor, imagen y semejanza de Dios. Cuando me sesgo del amor, entro en el pecado. Eso es el pecado, un sesgo del amor. Y por lo tanto, cuando nos sesgamos del amor, lo que Dios quiere no es castigarnos. Lo que Él quiere es que el hombre viva, dice, que salgamos de nuestro error y volvamos a la verdad. Por lo cual, el camino del error es el camino de la muerte. Porque ese otro elemento dice que cuando Adán falló, entró la muerte. Pero no se refiere a la muerte biológica, porque la muerte biológica ha existido incluso desde antes de Adán, antes de que existieran los homínidos, antes de que existiera el ser humano, ya existía la muerte biológica. ¿No murieron los dinosaurios que tienen 60 millones de años de extinción? Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Se refiere a algo mucho más. Se refiere a la muerte de la que habla San Juan, primera carta 1, 4, 13 y siguiente, ¿no? ¿Qué dice? En esto conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Quien odia a su hermano es un homicida. Entonces la muerte es el desamor. Quien no ama está muerto. Por eso nuestro mundo está lleno de muerte, porque hemos perdido el camino del amor. Hemos perdido el camino del amor. Y la tentación cada día es alejarnos del amor. Él juega vivo, el yo primero, yo segundo, yo tercero. Por eso el texto de el Salmo 30 dice: misericordia, Señor, hemos pecado. Teníamos que entenderlo así: misericordia, Señor, nos hemos apartado de la verdad del amor. ¿Por qué no he amado a mis padres? ¿Por qué no he amado a mis hijos? ¿Por qué no he amado a mis hermanos, a mis hermanas, a mi esposa, a mi esposo, a los vecinos? ¿Por qué no he amado? Misericordia, me he apartado del amor. Y como me he apartado del amor, estoy muerto en el desamor. Pero hoy el Señor nos llama a hacer un proceso, un camino cuaresmal para pasar de la muerte a la vida, para resucitar. Para resucitar. Y esa resurrección es salir del engaño, del error, del desamor, del miedo y pasar al amor. Es el mismo desamor el que nos lleva a juzgar, siempre. Y recordemos, el mundo tiene un dolor inmenso y todo el dolor del mundo viene del juicio, que es desamor. Jesús, por su parte, nos enseña en el Evangelio hoy, capítulo 4, 1 al 11, San Mateo, el camino de cómo vencer la tentación, de cómo darme cuenta de la verdad y elegir esa verdad. Repito, nosotros nos han enseñado desde niños que la felicidad está en lograr placer. Desde niños, el placer del juguete, el placer de tener esto, lo otro, de comer, distintos placeres, incluyendo el sexual. Repito, los placeres no son malos, sino cuando se absolutizan, cuando se cree que eso es la felicidad. También nos enseñaron que la felicidad está en lograr
Yo estudio, yo hago una carrera, soy un personaje prominente, y entonces véanme que yo soy yo. Por eso cuando dice, ¿y usted quién es? Yo soy el ingeniero tal, yo soy el padre tal, yo soy el doctor tal. Falso. Eso no es lo que eres, es lo que tú crees que eres. Te estás identificando con un título, con algo perecedero. El día que te jubilas de sacerdote, de ingeniero, de arquitecto, de médico, nadie te vuelve a ver. Se acabó la gloria. ¿Ve? Todo eso es falso. Entonces, la falsedad nos engaña. Y también creemos que la felicidad es tener dinero, acumular, seré más feliz. Mentira, Jesús dijo, nadie, ningún hombre es más feliz por los bienes que tenga. Entonces Jesús, esas tentaciones que vemos hoy en Mateo, no es una historia tampoco. Esto no es una historia, porque si la leemos como historia, más parece ciencia ficción. No es una historia de un momento pasado, sino que encierra toda la vida de Jesús y toda la vida nuestra. En las tentaciones de Jesús están todas nuestras tentaciones también, las de cada día, las de cada persona. Dice el texto, comienza que Jesús fue conducido por el Espíritu Santo al desierto. Y aquí surge la primera pregunta: ¿quién me conduce a mí? ¿De quién me dejo conducir? ¿De la moda, del mundo del parecer, o me conduce el Espíritu Santo al desierto? El desierto es el lugar del encuentro siempre. En el desierto están las alimañas, es el lugar de demonios en la tradición hebrea. También es el lugar de los grandes encuentros con Yahvé. El desierto es símbolo de la vida misma vista como desierto, como lugar de prueba, como lugar de también encuentro con Dios. Pero es interesante que Jesús va empujado por el desierto, dice, para ser tentado por el diablo. Diablo viene del griego diabolos, que significa separación, división. Lo que nos tenta a nosotros siempre será la separación. Es decir, la idea que yo no tengo la felicidad, la idea que estoy separado de la felicidad y que esa felicidad está fuera de mí. Y miren que esto para la mayoría de la gente es totalmente cuerdo. Encontrar la felicidad en cosas, en personas, es como cuerdo. Pero si yo le dijera a ustedes hoy, óigame, ¿sabe qué? Ahora que vine del Salvador, me dieron una medalla de San Arnulfo Romero de oro y se me acaba de perder. Ayúdenme a encontrarla. Entonces empiezan a ayudarme a buscarla aquí, y al rato se le ocurre de pronto a Carolina decirme, padre, pero ¿dónde se le perdió exactamente la moneda? Y yo le digo, allá en el rancho. Pero usted está loco. Si se le perdió en el rancho, ¿por qué la busca aquí? No, porque aquí hay más luz. Pues está loco. Pues eso nos pasa a nosotros. Estamos como locos, porque la felicidad, ¿dónde se pierde? ¿O dónde creo perderla? ¿Dónde creo perder mi paz? Aquí. ¿Y dónde la busco? Allá. De locos de remate. Pero creemos que eso es cordura, que eso es ser cuerdo, y que yo seré feliz cuando tenga más y más y más. Locura. Entonces, ¿qué pasa? Jesús también tuvo las mismas tentaciones que nosotros. Es decir, Jesús tuvo la tentación del placer, tuvo la tentación de la gloria y tuvo la tentación del poder, como nosotros. Recuerden que Jesús es verdadero hombre, verdadero Dios también, pero verdadero hombre. Y lo se llama anonadamiento. Su ser divino lo escondió, igual que nosotros. Nosotros no recordamos nuestro ser divino. Nosotros vivimos en un mundo humano. Y en este mundo humano tenemos la tentación. Dice, la primera tentación fue, dice, que estuvo ayunando, dice, durante 40 días y 40 noches, que es un símbolo. 40 años en el desierto del pueblo de Israel, 40 días y 40 noches del diluvio, 40 días Moisés en el monte, 40 días Elías también. 40 es un símbolo que significa una vida, una generación. Porque en ese tiempo la vida media duraba 40 años. Hoy la vida media, la mujer está en los 79 años, 75 años, y el hombre en los 70.
la vida media. En aquel entonces la vida media era 40 años, de tal manera que se era anciano desde los 30 años. Desde los 30 años era anciano. Cuando Jesús comienza su ministerio era un venerable anciano. Por eso comenzó a los 30. No podía comenzar a los 29 ni a los 28. Porque para ser rabí tenía que ser anciano, mayor de 30 años. Entonces, ¿qué pasa? Jesús dice, después de estar en ayuno, sintió hambre, como todos nosotros. Y cuando uno siente hambre, uno quiere satisfacer el hambre biológica, el hambre de todo tipo que sufrimos. Y la tentación fue convertir las piedras en pan. Dice el diabolos, el tentador le dijo dentro, no fuera, dentro, le dijo: convierte las piedras en panes, pues eres el Hijo de Dios. Es decir, descubre, sáciate. Tienes hambre, sáciate. Convierte las piedras en pan, vive del pan, disfruta del placer, aunque tenga que convertir las piedras. Y la respuesta de Jesús fue: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La respuesta de Jesús ante la tentación, que usa la palabra también. Es decir, el diabolos se viste de religión también, para llevarnos a pensamientos separados, de odio, de resentimiento. ¿Cuántas personas creen que están en la fe y estoy enemigo con el vecino y no le hablo a aquel, y salgo de la misa y no le he hablado a nadie y no he saludado y creo que estoy bien? No, estás guiado por el diabolos, por el divisor, no por el Espíritu Santo, que es unidad. La segunda tentación, dice, le dijo: si eres hijo de Dios, cuando lo llevó a la ciudad santa, a la parte alta del templo, tírate, para que la gente vea que Dios te cuida y tu pie no tropezará en piedra, porque así dice la Escritura, el Salmo. Y la respuesta de Jesús dice: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y la tercera fue, dice, el diablo lo llevó a un lugar alto y le enseñó todas las riquezas del mundo y le dice: si me adoras, te daré todo esto y serás feliz. Y el Señor le dijo: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces vemos cómo la tentación utiliza la palabra. El yo nuestro falso utiliza la palabra para justificar nuestros odios, nuestros resentimientos. Así yo lo dejo todo a Dios, Él se lo cobrará. Ese es el yo falso, el yo en desamor. ¿Ve? Yo no le castigo, pero Dios sí lo va a castigar. Yo falso. ¿Ve? Entonces, todas las tentaciones aquí se resumen en tres cosas: la tentación del placer, la tentación de la gloria, que te vean, que te miren cómo has ascendido y cómo te tiras, y la tentación del dinero, del poder del dinero. ¿En qué está la tentación? En dejar la verdad de Dios para entregar mi corazón a la falsedad, a lo que no es real. Ese es el error, esa es la tentación, y ahí está el pecado cuando caemos. Pues Jesús nos muestra que uno puede vencer. Alguien dice: no, pero como era Dios, no, es hombre, verdadero hombre. Él nos enseña cómo vencer la tentación. ¿Cómo lo hacemos? Dos cosas. La primera, dejarnos conducir por el Espíritu Santo, por el Espíritu del amor de Dios. Y segundo, dejarnos conducir por la palabra. Ante la vida, meditar la palabra y responder desde una palabra orante, de una palabra consciente de Dios. No dejarnos engañar por nuestro yo, que usa también la palabra. Aquí dice, la palabra justifica cualquier cosa. Desde el yo falso justifica hasta el asesinato, el odio, la riqueza desmesurada. Todo lo puede justificar la palabra si utilizo el yo falso. Pero cuando me uno al Espíritu Santo, entonces Él me dirá, Él me hará ver, Él me descubrirá la verdad.
que está en la palabra, para que vivas según la palabra. Por lo tanto, dice el texto al final, y el camino es adorar al Señor. Adorar al Señor no significa ponerme de rodillas o poner las manos así o asá. No. Adorar significa entregarle la vida a Él, reconocerlo mi dueño, dejar el control que creo tener para que Él lo lleve. Eso es adorar. Y dice, a pesar de esto, el diablo estaba esperando para volver, porque siempre volvió en toda la vida de Jesús. Tuvo la tentación o las tentaciones de siempre, las nuestras, el placer, la gloria y el poder. Jesús lo venció, repito, por la fuerza de la palabra viva y por dejarse conducir por el Espíritu Santo. Pues ese Espíritu Santo nos dice a nosotros que sí podemos vencer. En la carta de San Pablo a los Romanos dice, porque precisamente el don de Dios supera mucho más el delito. Los errores que hemos cometido, los errores que hemos realizado, el desamor que hemos vivido, el amor de Dios es superior, de tal manera que en efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte, su reinado, también pues por un solo hombre reinará la vida, Jesucristo, porque no es comparable la gracia de Dios comparada con el pecado, porque donde abunda el pecado, el error, sobreabunda la gracia. De tal manera dice que hoy, en resumen, así como por el pecado de un hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, vino para todos la justificación, la santidad de la vida. Por lo tanto, por la obediencia de uno solo, todos son hechos justos. En otras palabras, esta cuaresma podemos vivirla de dos maneras. O vivo la cuaresma como siempre la vivo, con mi agenda, con mis fórmulas, con mis técnicas, o vivo la cuaresma desde la palabra de Dios. Solo hay dos formas. Si vivo desde la palabra de Dios, identificado con el Espíritu Santo, entonces tendré la paz. Entonces resucitaré, porque la cuaresma será un tiempo de ejercicio para pasar del desamor al amor. En esto conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida. O sea, pasar de la muerte a la vida, resucitar, en que amamos a los hermanos. El tiempo de cuaresma es un tiempo para reconocer que soy divino, que todos somos divinos, que somos amor, imagen y semejanza del amor mismo, y que estamos llamados a vivir como amor, es decir, vivos, porque esa es la vida, el amor mismo. Que hoy pues nosotros podamos elegir una cuaresma nueva, donde nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, conducir por el Espíritu Santo y orar y decidir desde la palabra de Dios. Que así sea. Amén. Respondamos a esta palabra con el credo de nuestra fe. Vamos a hacer el credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a jugar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras oraciones y digamos: Padre nuestro, enséñanos a dejarnos guiar por tu Espíritu Santo. Para que en este tiempo de Cuaresma Dios conceda a todos los fieles la fuerza necesaria para luchar contra el mal, convertirse de su mala conducta
y retornar al camino del bien, roguemos al Señor. Padre nuestro, enséñanos a dejarnos guiar por tu Espíritu Santo, Para que quienes abundan en bienes de la tierra sepan moderar el uso de sus propias riquezas en provecho de los necesitados y no vivan absortos en los bienes de este mundo, roguemos al Señor. Padre nuestro, enséñanos a dejarnos guiar por tu Espíritu Santo. Para que quienes se han alejado de la Iglesia a causa de nuestros escándalos o de nuestra tibieza, se reincorporen a la familia de Dios y a nosotros, el Señor nos perdone el pecado de escándalo, roguemos al Señor. Padre nuestro, enséñanos a dejarnos guiar por tu Espíritu Santo. Para que nuestros corazones lleguen a ser, por medio de la penitencia cuaresmal, aquella tierra fecunda en la que la palabra de Dios produce fruto del 100%, roguemos al Señor. Padre nuestro, enséñanos a dejarnos guiar por tu Espíritu Santo. acoge, Padre, las oraciones que te hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto al pan y el vino, presentemos nuestras vidas para que Dios reine con su amor y compasión en nosotros. Nada tenía que ofrecerte Dios, nada tenía que pudiera darte mi Señor. Solo pensaba en los pecados cometidos, solo pensaba no soy digno de este pan. Entonces yo leí, que más que oro, más que plata, más que cualquier don, lo que tú quieres es mi corazón. Que más que oro, más que plata, más que cualquier don, lo que tú quieres es mi corazón. Sigamos orando, hermanos y hermanas, para que esta acción de gracias que es mía y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este santo sacramento cuaresmal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del error, del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con los coros de los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Rey de la creación. Santo, 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 santo es el Señor, fuerza de su pueblo en liberación. Llenos están los cielos
Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Abre los nuevos caminos, con enseñanza verás. Hosana en las alturas y en la tierra que haya paz. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Rey de la creación. Santo, 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 santo es el Señor, fuerza de su pueblo en liberación. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto como memorial mío. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y tu resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, Señora de la Antigua, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Luis, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo santo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Epifanio Corella González, Clementina Gómez, y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy hemos recibido una gran noticia. Dios nos da su Espíritu Santo para conducirnos, y solo cuando nos dejemos conducir por ese amor transformaremos la familia, el mundo, la iglesia hacia la sinodalidad, juntos con Cristo, sabiéndonos su cuerpo santo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, Cristo Jesús resucitado. Él nos quita el pecado del mundo, el que nos llama a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Dichosos los invitados e invitadas al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
sé cómo empezar. No encuentro palabras para ti, oh papá. En mis ojos solo hay tristezas, en mis labios solo amarguras, en mi vida y en todo mi ser, soledad. Ayúdame, Señor, tú que eres la luz de mi vida, el faro que me guía por esta oscuridad. Ayúdame, Señor, tú que sanas las heridas de mi alma y llenas mis vacíos, colmándolos de amor. Te soltaste de mi mano, querido hijo, y cambiaste de caminos, buscando otros destinos, te volviste a equivocar. ¿Cuántas veces me engañaste y a mis palabras cerrabas tus oídos? Y hoy vuelves a mí arrepentido, dispuesto a cambiar. Ayúdame, Señor, tú que eres la luz de mi vida, el faro que me guía por esa oscuridad. Oración para la etapa continental del sínodo. Señor, has reunido a todo tu pueblo santo Señor, has reunido a todo tu pueblo santo en sínodo. en sínodo. Te damos gracias Te damos gracias por la alegría experimentada por la alegría experimentada en quienes hemos decidido en quienes hemos decidido ponernos en camino ponernos en camino a la escucha de Dios a la escucha de Dios y de nuestros hermanos y y de hermanas nuestros hermanos y hermanas durante este año, durante este año, desde el amor desde el amor y con una actitud de acogida, con una actitud de acogida, humildad, hospitalidad y hospitalidad fraternidad. y fraternidad. Ayúdanos a vivir Ayúdanos a vivir esta etapa continental esta etapa continental como quien entra en tierra sagrada. como quien entra en tierra sagrada. Ven, Espíritu Santo, Ven, Espíritu Santo, sé el guía de nuestro caminar juntos. sé guía de nuestro caminar Amén. juntos. Amén. Oremos. Después de recibir el pan del cielo que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Dios nuestro, que nos hagas sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos un momento para los avisos. El próximo domingo se inician las catequesis de primera comunión y confirmación, los que van para primer nivel y para segundo nivel. El sábado se inicia la última etapa de aquellos que van a recibir sacramentos, la primera comunión y la confirmación.
a las 8:30 los de primera comunión y a las 10 los de confirmación. Durante esta cuaresma la catequesis se la daré yo mismo. La última etapa catequética me encargo yo de ella. También recordar que el próximo sábado 11 tendremos el encuentro diocesano a las 6 de la tarde en el atrio de la Sagrada Familia, presidido por José Luis Lacunza, obispo. Así que estamos todos invitados el sábado 11 a las 6 de la tarde. Hoy tenemos formación para ministros y ministras extraordinarios de la comunión, tanto los que ya son como los que quieran participar en la visita de enfermos, en el llevar la comunión a enfermos, de 2 de la tarde a 4:30 de la tarde. El próximo domingo que inicia la catequesis tendremos la primera reunión con los padres y madres de familia de la catequesis. También tenemos los sobres de cuaresma. En la puerta van a estar 3 personas, a ver si ya van tomando los sobres, 3 personas, para que estén en la puerta a la salida del pueblo y que cada uno coja su sobre. Este sobre se recoge el día Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Así que las personas, a ver, 3 personas rapidito que pongan los sobres allá y se hagan en las puertas. 3 personas. Ven, Nati. 3 personas se hacen allá en las puertas hay que anotar el nombre de la persona para darle seguimiento al sobre. No es por más nada, nombre y teléfono. El sábado 11 será la acción significativa que iba a ser ayer. Digo que iba a ser el 4. El 4 sería la acción significativa, pero se traslada para el 11 de marzo, que es el aniversario de nuestra diócesis. Ahí será la acción significativa del mes de marzo. El Señor esté con ustedes. Con tu A ver, el espíritu. cumpleañero ahí en el centro para la bendición. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Respondan amén. Ayuda, Señor, a tu pueblo santo, para que, rechazando sin cesar lo que te desagrada, el error, encuentre su alegría en el cumplimiento fiel de tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y les conceda la paz. Amén. El que es rico en misericordia les lleve un día a la plenitud de la vida eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A hacer vida lo que hemos celebrado hoy, a dejarnos conducir por el Espíritu Santo a la luz de la palabra. Podemos ir en paz, en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan feliz domingo y una fructífera cuaresma. Igualmente, Padre. Cantamos el cumpleaños. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que tú cumplas muchos años feliz. De la vela la luz se fue, solo anhela decir que sí, que tú cumplas muchos años feliz. Me quedé sin voz con que cantar y mi alma vacía dormía en sequedad y pensé para
pondré en sus manos. Manos de madre, me dejan en su amor. Y tú, María, hazme música de Dios. Y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. Aleluya, amén. Y tú, María, hazme música de Dios. Y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma.